Hola a todos, soy Víctor Loyola Desposorio, inspector de trabajo y secretario de regiones del Sindicato Único de Inspectores de Trabajo de la SUNAFIL. Hoy los inspectores de trabajo queremos responder 8 preguntas centrales sobre la función de la inspección del trabajo frente a la crisis sanitaria y que hizo que el 15 de marzo el gobierno, mediante Decreto Supremo 044, declarara el estado de emergencia nacional, disponiendo el aislamiento social obligatorio que llamamos cuarentena y que ahora culmina el 26 de abril, y la inmovilización social obligatoria de todas las personas en sus domicilios, que llamaremos toque de queda y que va desde las 8 de la noche hasta las 4 de la mañana del día siguiente, a excepción de algunas regiones en el norte del país. Antes de pasar a las preguntas, quiero reafirmar el compromiso de los inspectores de trabajo de encontrarnos siempre dispuestos a realizar nuestras funciones de fiscalización. Por ello, debemos exigir al gobierno que nos proporcione el marco legal que lo permita y a la vez implemente medidas de seguridad y salud en el trabajo que evite contraer el virus para no ser un foco infeccioso y de contagio más para la sociedad. Vamos con la primera pregunta. ¿Los inspectores de trabajo están trabajando? Sí, estamos trabajando, pero no con todas nuestras facultades, porque el Decreto Supremo 044, que declaró el estado de emergencia y que restringió principalmente la libertad de tránsito, que es el derecho que tenemos todas las personas para desplazarnos de un lugar a otro, excluyó a estas restricciones en su artículo 4 solo a los servicios esenciales para la salud y la vida, relacionadas a la producción y abastecimiento de alimentos, donde no incluyó a la inspección del trabajo. Esto trajo como consecuencia que los inspectores de trabajo, al igual que los demás trabajadores no excluidos, nos encontremos obligados a no asistir a los centros de trabajo por no realizar actividades esenciales y tener que acatar la medida de cuarentena. Segunda pregunta, ¿la inspección del trabajo, eso no es un servicio público esencial? Para responder esto, primero debemos saber qué es un servicio público esencial. Los servicios públicos esenciales son aquellos que, si los dejamos de dar, se pone en grave riesgo la salud, la seguridad y la vida de la población. Entonces, ¿qué servicios públicos se han considerado como esenciales y cómo se pueden sumar nuevos servicios a esta lista? La respuesta la encontramos en 4 instrumentos normativos, entre ellos una resolución del Tribunal Constitucional. La encontramos en el artículo 83 del TUO de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, en la Ley del Servicio Civil, Ley 30.057 y su reglamento aprobado por Decreto Supremo 040-2014, en lo dispuesto por el Tribunal Constitucional en la sentencia recaída en el expediente 026-2007 PITC. En estos instrumentos normativos no solo se establece una serie de actividades como esenciales, entre las cuales lamentablemente otra vez no se encuentra la inspección del trabajo, sino que además se señala que para que un servicio público sea considerado como esencial es necesario que así lo establezca una ley o una norma de igual o superior rango, lo que no ha sucedido, porque además de no ser considerada como un servicio público esencial, no ha podido ser incorporada durante el estado de emergencia por ninguna ley, por lo que los inspectores de trabajo estamos obligados a cumplir con la medida de cuarentena. Tercera pregunta, ¿pero la inspección del trabajo acaso no es un servicio esencial según el Decreto Supremo 051? No lo es, y veamos por qué. El 27 de marzo, en el día 12 de la cuarentena, se emitió este Decreto Supremo con el cual se prorrogó el estado de emergencia nacional por primera vez y se modificó el horario de la inmovilización social obligatoria, el toque de queda, y agregó en el numeral 3.3 que se exceptuaba del horario de inmovilización social obligatorio del toque de queda a la inspección del trabajo. Como vemos, dicha norma no ha agregado a la inspección de trabajo como un servicio público esencial. Además, no podía hacerlo porque era un decreto supremo que es una norma de rango inferior a la ley. Cuarta pregunta, ¿los plazos de las inspecciones están paralizadas? Sí, por disposición expresa del artículo 28 del decreto de urgencia 029, que suspendió los plazos de inicio y trámite de todos los procedimientos, incluidos los de la inspección del trabajo, por 30 días hábiles. Entonces, al estar estos plazos suspendidos, no es jurídicamente posible que realicemos actuaciones inspectivas, ni que hagamos requerimientos, ni que podamos proponer sanciones económicas. Quinta pregunta, ¿cómo se ejerce actualmente las funciones de la SUNAFIL? Conforme lo establece el Decreto Supremo 010-2020 y el Decreto de Urgencia 026, documentos que fueron expedidos con la finalidad de evitar el contagio y la propagación del virus. Estos instrumentos normativos dispusieron que los empleadores públicos y privados debían implementar el trabajo remoto siempre que la naturaleza de las labores lo permita. Es en ese sentido que la SUNAFIL, en cumplimiento de su función orientadora, ha dispuesto el trabajo remoto a través de canales de atención como mesa de partes a través de un correo electrónico, consultas laborales realizadas por los inspectores de trabajo a través de las líneas telefónicas, recepción de denuncias virtuales a través del correo electrónico. Asimismo, los inspectores de trabajo nos encontramos realizando la revisión y redacción de los informes y actas de infracción de procedimientos inspectivos terminados y cuyos plazos quedaron suspendidos.
Sexta pregunta, ¿y cómo se ejerce la función de fiscalización en los centros de trabajo? Primero hay que señalar, como ya se ha expuesto, que por el principio de legalidad no podemos romper la cuarentena y tampoco podemos asistir a los centros de trabajo para hacer una inspección ni a las oficinas de SUNAFIL. De hacerlo, podríamos ser procesados penalmente. Segundo, debemos advertir que realizar estas visitas inspectivas en medio de la cuarentena o de la emergencia sanitaria podríamos contribuir más bien a la propagación del virus, poniendo en riesgo la salud y la vida no solo de los inspectores, sino también de todos los trabajadores, empleadores y de la ciudadanía en general. Por la naturaleza de la labor del inspector de trabajo, que incluye entrevistar a los empleadores, revisar documentación, efectuar recorridos en los centros de trabajo, entrevistar a los trabajadores, revisar maquinarias y equipos, entre otras actividades. Por ello, estamos altamente expuestos a contraer el virus y poder contagiar a otras personas, más aún si estamos o tenemos en cuenta que estamos en la fase 3 de la pandemia o de contagio comunitario. Y como vemos en el procedimiento inspectivo, interactúan gran cantidad de personas, desde conductores, personal de mesa de parte, personal de calificación de denuncias, subintendentes, inspectores, asistentes administrativos, trabajadores denunciantes, practicantes, empleadores, por lo que la inspección podría volverse un foco infeccioso. Y tercero, todo esto se agrava por el hecho de que la SUNAFIL lamentablemente no ha tomado las medidas de seguridad y salud en el trabajo necesarias. Por cuestiones de tiempo voy a mencionar solo tres importantes. Número uno, la SUNAFIL no ha efectuado una debida evaluación de los inspectores en situación de riesgo, quienes se encuentran actualmente en alguna situación de vulnerabilidad, lo cual debió de haberse realizado de acuerdo al documento técnico denominado Atención y Manejo Clínico de Casos de COVID-19, aprobado por el Ministerio de Salud, porque de salir a inspeccionar sin esta evaluación nos convertiría en potenciales portadores del virus, además que podría desencadenar la muerte y la transmisión generalizada a nuestras familias y a todo trabajador y empleador con los que tengamos contacto. Tampoco se han hecho las pruebas de descarte, ningún inspector ni personal administrativo, pues podríamos ser portadores del virus y ser asintomáticos. Número 2, no se ha elaborado un protocolo preventivo de COVID-19 en las actuaciones inspectivas de investigación, que constituiría un documento técnico especialmente centrado en prevenir esta enfermedad durante las actuaciones inspectivas, el cual tendría que contar con la asesoría y aprobación del Ministerio de Salud y una debida capacitación. Número 3, las oficinas de la inspección de la SUNAFIL, que incluye las intendencias regionales, tampoco cuentan con las medidas de seguridad adecuadas, ya que hay hacinamiento de personas y de muebles, siendo además que no contamos ni siquiera con un local propio. Ello podría producir la propagación exponencial de virus en nuestro centro de trabajo a nivel nacional. Séptima pregunta, ¿qué pueden hacer los trabajadores que son despedidos? Aquí debemos detenernos y enfatizar que la inspección del trabajo en relación al despido solo tiene la función de verificación de hechos, sin facultades para determinar si un despido es o no arbitrario, porque eso le corresponde al Poder Judicial, quien es el que determina y que ordena la reposición o el cobro de una indemnización correspondiente. Por ello exhortamos al gobierno puede expedir normas que prohíban de forma expresa el despido de todos los trabajadores en este estado de emergencia, como ya lo han hecho países como Argentina, España, Italia y Grecia, y se establezcan medidas de protección con respecto a la suspensión de labores. Octava pregunta y última de estas interrogantes. ¿Qué pueden hacer los trabajadores que son obligados a ir a trabajar cuando no están o no prestan servicios esenciales? En este caso, la Inspección del Trabajo no es la entidad pública para actuar, como ya hemos determinado, ya que son las Fuerzas Armadas y las policías la encargada de impedir que se realicen actividades no esenciales en este estado de emergencia. Por este motivo, la SUNAFIL y el Ministerio de Trabajo deben dar aviso de las denuncias de los trabajadores para que sean estas instituciones las que retiren a dichos trabajadores. Todo esto sin perjuicio de que más adelante puedan aplicar las sanciones administrativas correspondientes. Resumiendo todo lo señalado, los inspectores de trabajo nos encontramos dispuestos a realizar nuestras funciones inspectivas como siempre lo hemos hecho. Sin embargo, nos encontramos actualmente restringidos de poder hacerlo porque debemos cumplir con la medida de cuarentena dispuesta por el gobierno. Para esto entonces, el gobierno debe dotar a la Inspección del Trabajo del marco legal que le permita actuar, declarar la inspección como un servicio público esencial, eliminar la suspensión de plazos en sus procedimientos, así como garantizar que todos los trabajadores del sistema inspectivo cuenten con las medidas de seguridad y salud en el trabajo que garanticen su actividad. Finalmente, le pedimos a la ministra de Trabajo nos reciba para tratar estos temas como se lo hemos solicitado, ya que siempre será la vía del diálogo la que nos permita arribar a la solución de esta problemática en bien de todos los trabajadores y de todo el país. Gracias.